A ti, muchísimas gracias, Lali, muchísimas gracias a la FAD por esta oportunidad maravillosa de acercarme a vosotros y de comunicar, que al final es de lo que vamos a reflexionar un poquito esta tarde. Para mí la FAD es un referente, lo es desde hace muchísimos años, desde hace 20, estábamos calculando hace poco, y de verdad es un honor para mí asociarme esta tarde a estas siglas que admiro y cuyo trabajo desde hace mucho tiempo sigo con asombro y con interés. Así que nada, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando de la comunicación, porque nosotros, bueno, pues hemos tenido hijos, tenemos hijos. Hemos optado, hemos elegido esta posibilidad vital que nos impone, que nos convierte en eslabones de la cadena de la humanidad y que nos convierte en sujetos de la mayor relación comunicativa que puede darse entre los seres humanos. Porque la relación entre padres e hijos es una relación de comunicación. Me podréis decir, pero ¿no es una relación de amor? Por supuesto, pero el amor es un contenido de la comunicación. También lo es el desamor. Y las normas y los límites y la felicidad y las tristezas y los problemas que compartimos son los contenidos de la comunicación en familia. Es la relación más prolongada en el tiempo porque tanto para nuestros hijos como para nosotros va a durar todo el tiempo que vivamos, al menos que nosotros vivamos. También sabemos que lo que nosotros transmitimos a través de la comunicación va a perdurar, porque está perdurando ya en la vida de nuestros hijos, porque ha modelado la vida de nuestros hijos y porque a su vez será transmitida a generaciones venideras. Por esto tiene tanta importancia el que seamos capaces de reflexionar sobre la importancia que tiene apreciar cómo la relación de familia es una relación de comunicación. Nos encontramos con, quisiera pasar a la siguiente diapositiva, me han explicado cómo, ya lo tengo. Nos encontramos con un inmenso reto. De hecho, hay algunas veces en que nos preocupa, nos asusta, nos intimida la inmensa aventura de educar. Y algunas veces pensamos que nuestros hijos e hijas, conforme van creciendo además, cuanto más tiempo pasa desde que nacieron, más misteriosos son para nosotros. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues sucede porque el primer aprendizaje que nosotros tenemos que hacer relacionado con la comunicación es que tenemos una interacción, tenemos una relación con personas que son absolutamente únicas y singulares, como nunca las ha habido antes en la historia de la humanidad y nunca las habrá después, exactamente igual que nosotros somos así también, únicos. Pero entonces estos mecanismos, estas alquimias de la genética, efectivamente la genética existe, pero en cada uno de nuestros hijos e hijas se amalgama de una manera distinta, única, particular. Por eso, los puntos fuertes, las virtudes, las gracias que me parecía reconocer en el niño pequeño como mías, conforme va cumpliendo años, en la niña de 8 años, de 10, de 12, de 14, se convierten en asombrosos cambios y podemos decir, ha cambiado. No, no ha cambiado. El primer reto es precisamente que a lo largo de nuestro camino de comunicación y de nuestro camino de educación, tenemos que aprender a quererlos tal como ellos son y no como nosotros imaginábamos que eran cuando estábamos alrededor de la cuna, con nuestra varita mágica de hadas o de magos, madrinas y padrinos, pensando que deseábamos para ellos toda la felicidad. La comunicación con estos seres únicos y distintos es una comunicación compleja. Por eso no me gustaría que pensarais que cuando vamos a aludir a la comunicación, que vamos a estar haciéndolo constantemente, nos vamos a referir exclusivamente al lenguaje hablado, a las palabras, con ser importantísimas, y a ellas nos vamos a dedicar específicamente, con ser importantísimas. La comunicación con los hijos está construida a base también
no solo de palabras que se dicen en un nivel vertical de nosotros hacia ellos, sino de palabras que se les escucha decir a ellos. Y aquí quiero subrayar la inmensa fuerza y la inmensa responsabilidad que es para nosotros escuchar. No solamente hablar, sino escuchar a nuestros hijos. Y tiene también un componente hecho de el resto de los lenguajes que no son verbales. La mirada, la sonrisa, el lenguaje corporal, el lenguaje de las acciones y de las reacciones. Por eso, ante este misterio de hijos e hijas únicos y distintos, nosotros tenemos que saber transformarnos en másters del lenguaje. Vamos a seguir, porque lo primero que tenemos que hacer para revisar o para entender las claves de la comunicación con nuestros hijos es revisar nuestra propia mochila. Porque claro, nosotros no vamos a educar en un laboratorio, en perfectas condiciones de temperatura y humedad. Somos padres y madres seguramente sometidos a un fuerte estrés, seguramente con el tiempo que pasa y con los hijos que crecen, más crecen a la vez nuestros requisitos, nuestras exigencias profesionales, vamos nosotros también creciendo, nos vamos modificando, no estamos debajo de una campana de cristal y no podemos poner a los hijos debajo de una campana de cristal, aunque a veces lo deseásemos y aunque si pudiésemos jamás deberíamos hacerlo, porque si hay algún fin de la educación es precisamente que nuestros hijos sean capaces de crecer y de incorporarse a la vida adulta como personas capaces de manejar y de soportar y de poder con la vida. Así que tenemos que revisar nuestra mochila. Y eso es una tarea ética, porque desde el momento en que la aventura de educar hijos es un camino, y es un camino que recorremos juntos, es un camino de crecimiento para ellos y para nosotros, de formación para ellos y para nosotros, de perfeccionamiento para ellos y para nosotros. ¿Pero qué llevamos en la mochila? ¿Qué comunicación tuvimos nosotros con nuestros padres? Y esto es importante, claro, esta pregunta yo no la puedo responder, pero os la hago para que cada uno de vosotros revise su mochila. ¿Qué estilo de comunicación nos acostumbraron a nosotros a tener? ¿Tuvimos un estilo de comunicación en el cual nuestros padres tenían poder, inmenso poder, o tenían también autoridad? Es decir, nosotros los admirábamos y respetábamos sus decisiones porque queríamos ser como ellos o sencillamente obedecíamos por miedo. A nosotros nos acostumbraron a las disfunciones en la comunicación y, de hecho, es posible que las repitamos con nuestros hijos. Nos acostumbraron, por ejemplo, a un uso exagerado de la ironía. La ironía es una herramienta peligrosa, es una herramienta valiosa, indicadora de una capacidad intelectual lingüística aguzada, pero para educar es un mecanismo peligroso porque un niño o una niña entienden literalmente lo que nosotros decimos. A nosotros nos han acostumbrado a la ironía, que tiene un doble sentido. Jugamos a esto con nuestros hijos. Nos acostumbraron demasiado a las advertencias, nos acostumbraron demasiado a las amenazas y a las culpas. Esta manera de relacionarse con un hijo que le hace sentir culpable de algo que salga mal, culpable como persona, no de sus acciones, no de los actos hechos que salieron mal o que no salieron perfectos, sino de la persona que es. Porque hay un mundo entre decir a nuestro hijo, esta habitación está muy desordenada, incluso decirlo enfadado, y decirle, eres un desordenado. Nos acostumbraron nuestros padres a nosotros a la futurología, nos leyeron el futuro con mensajes del tipo, eres un desastre y lo serás toda la vida. ¿Hemos nosotros usado esta disfunción de la comunicación alguna vez? Nos acostumbraron a la victimización. ¿Alguna vez escuchamos decir a nuestra madre, ¿me vas a matar a disgustos? Un niño entiende esto de una forma literal. Pasa el tiempo y nosotros sabemos que ningún niño de 8 años da un disgusto tan grande a su madre o a su padre como para matarlo. Esto es
una exageración victimista. ¿Caemos nosotros en esto? Esto lo debemos revisar. Debemos conocernos bien, porque también es cierto que nuestra mochila no solamente contiene disfunciones heredadas de la comunicación, también contiene nuestros puntos fuertes como comunicadores. ¿Cuáles son? ¿Somos optimistas? ¿Somos alegres? ¿Tenemos empatía? ¿Repetimos las cosas con paciencia? ¿O somos excesivamente machacadores? Es evidente que nuestros hijos nos van a ver siempre como pesados y esto es inevitable, no nos vamos a librar. Pero, ¿de qué manera somos pesados? ¿Somos creativos en la pesadez o somos simplemente reiterativos en palabras y en frases y en acciones y en castigos tal vez que repetimos sistemáticamente y no funcionan? Es importante esta revisión de la mochila. Es la primera clave, Porque después de revisar la mochila encontraremos la necesidad de comunicar más limpia y también la certeza de que no solamente necesitamos comunicar, sino que tenemos que saber comunicar con nuestros hijos. Saber comunicar todo, desde los límites hasta el amor, desde las vivencias familiares hasta las normas y hasta los límites. Y para esto, que no es automático, necesitamos reflexión. Necesitamos reflexión templada y consciente. Estas dos palabras las usa el filósofo Martin Heidegger cuando habla del espíritu y dice, tiene espíritu quien se acerca de una manera templada y consciente a la esencia de su ser. Pues bien, dentro de nosotros hay un espíritu de familia, debemos acercarnos a él de una manera templada, es decir, serena, armónica y consciente. Esto no quiere decir que seamos capaces de hacerlo siempre. Vamos a comunicarnos con nuestros hijos desde el agotamiento, desde la falta de paciencia, desde el cansancio, porque somos humanos y muchas veces tendremos que decirles, soy, bueno, por lo menos mis hijos lo han escuchado con mucha frecuencia, soy la madre que te tocó. Pero esto no quiere decir que no tengamos una conciencia de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Es muy importante, sobre todo porque nosotros estamos viviendo en una inmensa paradoja que se llama la sociedad de la comunicación. Y esta sociedad de la comunicación, a veces, cuando entramos dentro de cada una de nuestras casas, se traduce en que entre el rostro de nuestro hijo o de nuestra hija y el nuestro hay una pantalla por su parte y por la mía. Algunas veces hay incluso un tabique, porque estamos cada uno de nosotros en una habitación, separados, sin vernos, sin mirarnos, pero interactuando con personas desconocidas durante un enorme número de horas. Es evidente que tenemos que revisar nuestra relación con las formas modernas de comunicación, que tienen un enorme valor, que son herramientas extraordinarias y que nos permiten hacer cosas que jamás hubiéramos podido pensar, como por ejemplo la que estamos haciendo esta tarde, que yo me pueda estar comunicando con vosotros de esta manera. Pero por otro lado, no son nada más que herramientas, no son nada más que herramientas. Y sin embargo, este niño, esta niña que está detrás de ese teléfono móvil, o que está en su habitación con la tablet, o que está haciendo como que tiene un teléfono de juguete, porque es todavía muy chiquitín, pero ya le acerco a la pantalla y ya se interactúa y ya recibe todas al menos las ondas azules y toda la radiación. Este es un ser humano que necesita para crecer una comunicación valiosa, una comunicación interpersonal. Necesita que nos miremos a los ojos, necesita que nos hablemos, necesita que preguntemos por su vida, necesita, en una palabra, que nosotros, los padres, seamos capaces de ponernos a dieta digital. Y yo a esto os animo, porque
realmente existen disfunciones en la comunicación, realmente existen actividades de riesgo que derivan de emplear personificadamente, convertir en una persona lo que simplemente es una herramienta. Y hay veces en que nos planteamos qué nos costaría más, si perder el móvil con toda la información que contiene o haber perdido en estos meses de pandemia algún amigo. Esto es digno de pensar, esto es digno de pensar. Así que este tema de la dieta digital nuestra, de los adultos, es una de las claves, de enriquecer la comunicación en familia. No perdamos de vista que es una relación interpersonal. Busquemos al menos un momento de cada día en el que estén apagados los teléfonos, estén apagadas las pantallas. Os confieso, y si me perdonáis, que os cuente algo personal. En todo este, bueno, pues currículum que ha leído Lali al principio, es cierto, yo he hecho todas estas cosas a lo largo de una vida profesional bastante larga, pero he hecho algo de lo que me arrepiento muchísimo y que jamás volvería a hacer, que ha sido levantarme de la mesa para atender una llamada de teléfono o un mensaje de teléfono. Cuando cada vez que yo atendía el teléfono y estaban mis hijos en la mesa con su cuchara, hablándome y yo me levantaba a atender el teléfono, el mensaje que les enviaba era: cualquier cosa que entre por este aparato es más importante para mí que tu presencia. Pero esto no era verdad. No hay nada. No había nada entonces para mí más importante que la presencia de ellos. Y para vosotros, ¿es más importante todo lo que entra por el móvil que la presencia de vuestros hijos? Esto hay que pensarlo, porque estas son claves que yo no puedo responder, son preguntas. Hay otra pregunta que merece la pena reflexionar. La tenemos aquí en forma de dibujos. Estos son dibujos que conservo de mis alumnos, todos los que están ilustrando estas imágenes. La Gran Muralla China. Una frontera que no podían franquear. ¿Dar instrucciones es hablar? Esto es otra pregunta que os lanzo. ¿Cuántas porciones, cuántos porcentajes del tiempo diario que pasáis con vuestros hijos e hijas, que es poco, lo sé, y sé también y comparto y he compartido con vosotros esa especie de incomodidad y de culpabilidad que tenemos todos por pasar tan poco tiempo? Bien, el tiempo que pasamos con ellos, ¿cómo es la comunicación durante ese tiempo? ¿Estamos dedicando el mayor porcentaje de tiempo que estamos juntos a darles instrucciones? ¿Estamos dedicando el mayor porcentaje de tiempo que pasamos juntos a darles órdenes? Es inevitable darles instrucciones y darles órdenes. Forma parte de nuestras obligaciones. Tenemos que marcar los límites, tenemos que enseñarles dónde están las paredes para que no se golpeen, para que sean capaces de ejercer la libertad cuando puedan, cuando sean adultos o por lo menos adolescentes, llegando al momento de reunificar todo lo que se ha recibido con la educación. Pero si a lo largo de un día solamente damos instrucciones y solamente damos órdenes, y no digamos ya si lo hemos alineado con alguna de nuestras tradicionales disfunciones, tipo victimismo, tipo sermón, tipo que evidentemente se desconecta, tipo pues esto, recursos de aquellos que hemos hablado hace un momento, entonces no me he comunicado con mis hijos en un día. Y puede que esto se repita en un día y en otro, y en otro, y en otro. Y que pueda pasar un periodo largo de tiempo en el cual demos órdenes e instrucciones. Y es posible que nuestro hijo o nuestra hija piensen: ¿en qué momento mi mamá o mi papá me dejaron de querer? No les hemos dejado de querer, es que se nos olvida decírselo. ¿Qué preguntas hacéis? ¿Qué preguntáis? ¿Hacéis preguntas cuyas respuestas están ya contenidas en el enunciado? Como por ejemplo, las matemáticas se te dan muy mal, ¿verdad? ¿Qué se contesta a esta pregunta? Sí, ya está contestada. Tú misma has dado la respuesta en el enunciado de la pregunta. O les preguntamos solo por sus actividades, ¿qué has hecho? Por sus deseos, ¿qué quieres merendar?
pero casi nunca por sus deseos, perdón, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus opiniones. Nuestros hijos, a partir de los 7 u 8 años, tienen formada una opinión sobre todo lo que está pasando. ¿Cómo han vivido estos meses? ¿Qué han sentido? ¿Cómo han vivido al principio estar lejos de sus compañeros? ¿Cómo están viviendo ahora? ¿Cómo se sienten al estar viviendo ahora en unas circunstancias tan anómalas dentro de la escuela? ¿Sabéis lo que sienten? ¿Cuál es el mejor momento del día para ellos? ¿Cómo les gustaría a ellos que nosotros reaccionásemos? Les hacéis preguntas. ¿Qué les contáis sobre vosotros? ¿Saben vuestros hijos lo que es una hipoteca? ¿Que la estáis pagando? ¿Que las dificultades que cuesta? ¿Saben que lleváis en la mochila? ¿Que hacíais con vuestros padres? ¿Cuál es vuestra película favorita? ¿La habéis visto juntos? Esto es comunicación de calidad, la que comparte de corazón a corazón, de persona a persona. Y tenemos que reflexionar sobre esta manera de comunicar precisamente para que entre nosotros y nuestros hijos no se vaya elevando poco a poco las diferentes capas, pisos de ladrillo de una inmensa muralla. Tenemos que comunicar, entre las muchas cosas que tenemos que comunicar, está nuestra propia escala de valores, porque nosotros nos movemos en muchos parámetros que son absolutos. Me vais a decir, ¿la escala de valores no es algo que se transmite por el ejemplo? Sí, indudablemente sí. Hemos dicho que una de las formas de comunicación es la mirada, y esta es una forma de comunicación que nuestros hijos están permanentemente ejercitando con nosotros. Incluso cuando parece que tienen delante la pantalla del móvil, nos están mirando, nos conocen perfectamente, nos tienen calados, calados como las aguas mil de este dibujo. Es muy importante, es fundamental dar ejemplo de los valores que son para nosotros importantes. Y esto es tan redondo que casi no merecería la pena ni decirlo, porque es elemental. Pero también hay que hablar de los valores, porque nuestros hijos deben saber por qué a nosotros nos importan unas cosas más que otras, puesto que los valores no son relativos. Los valores son absolutos, cualidades absolutas de los objetos, pero también de las actitudes humanas, pero son relacionales, es decir, se aprecian o no se aprecian. Se aprecian si los conoces y si sabes que son buenos. No los aprecias si no los conoces. Esto puede suceder con cosas maravillosas, como por ejemplo una película muda de Charlie Chaplin, que es un tesoro y sigue siendo un tesoro, aunque yo no haya visto jamás una película de Charlie Chaplin ni sepa que existe. Sin embargo, cuando conozco que existe, soy capaz de disfrutar de este tesoro del arte, o de los inicios del cine, o de la generosidad, o de la solidaridad. Los valores son necesarios para convivir. Tenemos que decirles a ellos por qué son necesarios para nosotros, y nos tienen que ver ejercerlos. Pero también tenemos que preguntarles a ellos el por qué. ¿Por qué toman una opción y no otra? ¿Por qué invitan a un amigo a un cumpleaños y a otro no? ¿Por qué están más enfadados? ¿Por qué? Esta pregunta, ¿por qué?, que ayuda a nuestros hijos a justificar sus acciones, a ver desde fuera sus actitudes, a escucharse hablar. Y tantas veces cuando nos escuchamos hablar, nuestro propio discurso se ordena y se pule y se prepara, es importantísima. No le temáis al por qué. Estamos acostumbrados a su por qué, a que desde los 3 años nos pregunten por qué de muchas cosas. Y hay que contestar a ese por qué, que es un gran tesoro, porque el momento de la infancia pasa muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. El momento del final de la adolescencia pasa muy pronto, llega muy pronto. Apenas 15, 16 años a lo largo de una vida humana completa no son nada. Merece la pena apostar por este saber el porqué de sus actos, por este invitarlos a debatir. Tienen opinión formada, preguntadles sobre temas serios. Veréis. Evidentemente, hay un ámbito de comunicación importantísimo para nuestros hijos, que para nosotros debe estar también accesible y abierto, que es la escuela. Nosotros tenemos que establecer este mismo diálogo rico, cara a cara. Tenemos que establecerlo con los profesores de nuestros hijos. Mirad, como maestra puedo
aseguraros que entre una familia que viene a contarte cosas tan sencillas, tan elementales como que tu alumno o tu alumna desayuna poco o duerme mal, estas pequeñas informaciones que pueden parecer irrelevantes a un profesional de la educación le dan muchísimas pautas, le permiten explicarse, estoy poniendo un ejemplo nada más, le permiten explicarse por qué esta niña tiene un bajón de ánimo o de interés a media mañana, claro, ha desayunado poco. Es decir, que todo tipo de información es valiosa para los profesionales de la educación. No temáis en que haya esta comunicación fluida. Si la comunicación es fluida, si conocéis al tutor, si comprendéis las motivaciones y las justificaciones del tutor, porque un aula no funciona igual que una familia, porque un profesor no es igual que un padre, ni la relación de autoridad que tiene un profesor con sus alumnos es como la relación de autoridad que tiene un padre sobre sus hijos, ni los valores que un profesor transmite en el aula son los mismos que transmite una familia, porque evidentemente es un ámbito 100% social la escuela y ahí se interactúa con valores sociales y la autoridad del profesor es una autoridad social, una figura de autoridad de una persona, la primera persona a la que tienes que respetar, pero no necesariamente tienes que querer. Evidentemente los niños pequeños nos adoran a los profesores, pero a lo largo de su vida, conforme vayan creciendo, encontrarán muchos profesores con los que tendrán una relación menos estrecha que en la enseñanza primaria o que en la educación infantil y tendrán que respetarlos sin quererlos. Y en el ámbito laboral, el día de mañana, tendrán que respetar a un montón de gente a la que no querrán, que puede que incluso les caigan mal, como nos pasa a nosotros. Y todo esto son formas de la comunicación. Así que acostumbrarlos a vivir también la riqueza de un ámbito diferente a la familia. No se pueden solapar la escuela y la familia, son siempre complementarias. Pero vamos a seguir avanzando, vamos a volver a la familia, vamos a seguir avanzando por una comunicación hacia adentro. Hablábamos antes de los puntos fuertes, de nuestra capacidad de comunicarnos. Tenemos que emplearlos también nosotros. Nunca vamos a ser buenos comunicadores si no nos acostumbramos a tener una comunicación fluida nosotros también con nosotros mismos. Este por qué que vamos a preguntar a nuestros hijos es importante también dirigirlo hacia nosotros, entendernos mejor. Hablábamos de que educar era una tarea ética. Que sea una tarea ética quiere decir que que vamos avanzando hacia hacerlo cada vez mejor. Es imposible hacerlo perfecto, jamás seremos padres perfectos, lo cual ya nos tiene que tranquilizar. Nunca vamos a ser una madre perfecta, un padre perfecto, pero sí podemos ser personas cuyo día a día tenga entre los miles de tensiones tenga también una tensión interna que tire de nosotros hacia intentar hacerlo cada vez mejor. A mí no me cabe la menor duda de que esta tensión la poseéis, porque es que estáis ahora mismo en una webinar sobre educación. Esta tensión del interés por hacerlo cada vez mejor ya lo poseéis. Poseéis un gran tesoro. Valoradlo, desarrolladlo, haced cada día alguna pequeña revisión sobre qué se puede mejorar en la comunicación con vuestros hijos. Porque también tenemos que ser conscientes los adultos, y desde luego los profesores nos sucede, de que un buen número de los conflictos que se desencadenan, de las disfunciones en la comunicación que se desencadenan, su origen está en nosotros, está en los adultos, que hemos olvidado, nos hemos dejado llevar por el agotamiento o hemos olvidado, después de dejarnos llevar por el agotamiento, hemos olvidado calmarnos y explicarle a nuestros hijos e hijas lo que les ha pasado, lo que nos ha pasado. O también podemos intentar ver qué hemos subrayado y hubiéramos debido ignorar, qué actitud de nuestros hijos hemos ignorado y hubiéramos debido subrayar. Así que esta comunicación hacia adentro es muy importante. Y, por supuesto, tenemos una forma de comunicación hacia afuera, que es una herramienta que estamos empleando constantemente, que son las palabras.
Y las palabras educan nuestra actitud, educan nuestro ejemplo, y esto está en el primer lugar del podium. Pero es un podium como un número 1 muy ancho, muy compartido, porque las palabras educan. Por eso es muy importante que nosotros, como padres y madres, seamos capaces de convertirnos en másters de las palabras que decimos y de las que callamos, porque el silencio, que es una herramienta educativa, solamente debe usarse en positivo. Así que antes de empezar a hablar de las palabras, me gustaría invitaros a jamás, jamás dejar de hablar a un hijo o una hija. Jamás. Es preferible explotar, fijaos lo que os digo, en palabras o con antes de poner entre nuestros hijos y nosotros un muro de frialdad. Vamos a ver las palabras. Mirad, las más importantes, las palabras educativas por antonomasia, son por este orden no y sí. La palabra no es la palabra educativa por antonomasia. ¿Por qué? Pues precisamente porque es un tesoro esta palabra y tenemos que aprender a usarla de una manera dosificada. Veréis, la palabra no está absolutamente relacionada con nuestra escala de valores. Hemos hablado antes de los valores, de que nosotros transmitimos valores, pero ¿qué valores? Cada familia, cada educador, cada padre o cada madre, preferiblemente juntos, incluso si no estamos juntos, estableciendo un mínimo común, debemos ser capaces de establecer una escala de valores para transmitir a nuestros hijos, que evidentemente no serán acciones, es decir, yo no voy a establecer para mi hijo o para mi hija la escala de valores, será embajador en Australia o será cantante de ópera, voy a establecer una escala de valores referidos al comportamiento humano, los que le van a servir para vivir y para convivir. ¿Qué está en el primer lugar de esa escala de valores? ¿Qué está en el segundo lugar? ¿Cómo quiero que sea de mayor? Porque esta escala de valores se construye solamente con dos herramientas, simples pero complejas. La primera, el sentido común, que me habla de proyectar en el futuro, no a un hijo futbolista, no a una hija científica, sino a proyectar en el futuro a un ser humano que deberá llevar la vida que quiera, pero empleando, sabiendo conducirla, manejando su vida. Entonces, este es el sentido común. Y lo segundo es, evidentemente, la visión de futuro. ¿Cómo quiero que sea mi hijo o mi hija de mayor? En primer lugar, para mí estará el respeto. En primer lugar, para mí estará la solidaridad, estará la generosidad, estará la empatía, estará el esfuerzo, estará la... ¿Qué estará en primer lugar? Entre las actitudes y las cualidades, entre los valores que yo quiero que este hijo posea, que yo quiero que esta hija transmitir a esta hija. Pues bien, esta escala de valores que os animo, fijaos incluso a escribir, de 10 valores, en sus 3 primeros, sus números 1, 2 y 3, o 4 si me apuráis, ahí está la palabra no. Está relacionada con esos primeros puestos de nuestra propia escala de valores. Y si en el primer puesto de mi escala de valores está que sea una persona capaz de respetar a grandes y pequeños, y a colores y a personas, evidentemente mi no afectará a todo lo que vaya contra el respeto, a las faltas de respeto. Y si en la primera lugar de mi escala de valores está, por ejemplo, la generosidad, que sea una persona capaz de transmigrar a almas de los demás, que tenga empatía, que se ponga en el lugar de otros, que pueda compartir. Si es eso lo que para mí es más importante, pues en ese caso todo lo que tenga que ver con el egoísmo estará en mi no. Y este no, que afecta a los 3 o 4 primeros puntos de mi escala de valores, es un no sólido, es un no inamovible. Yo diré no siempre a lo que vaya contra mis primeros puestos de la escala de valores. Y mi hijo y mi hija comprenderán muy pronto, que esto es no y que por ahí no vamos a pasar. Y así les vamos a ayudar a ellos también a construir su propio no, las cosas por las que ellos no pasarán y serán capaces de decir no.
Evidentemente, luego hay unos puestos siguientes en la escala de valores que tienen un no templado, un no condicionado. No ahora, pero sí dentro de unos años. No ahora, pero sí en verano. No ahora, pero sí cuando apruebes. Cada uno sabemos dónde debemos ponerlos. Este es un no que se dialoga, este es un no que se pacta, este es un no que se consigue transformar en sí con algo que se hace. Y luego tenemos un inmenso, extraordinario sí, conforme vayan creciendo, cada vez mayor, porque está relacionado con esta última palabra de la que vamos a hablar, que es confío. Porque confío en ti, tienes el sí. Así que estas palabras os animo a reflexionar sobre este no y sobre este sí, porque es muy valioso para nuestros hijos e hijas el saber cuándo no es no, cuando no está dialogado y cuando esto es sí y no tengo que tener temor y no tengo que tener sobreprotección. Sí, pero me lo dices. Sí, pero luego me cuentas. Sí, y toma la decisión que quieras. Es un sí gradual, es un sí que puede ir aumentando en su gradación conforme nos vayan dando pruebas de confianza, conforme vayan creciendo, pero es un sí. Lo que no funciona es lo que primero es un no y después de una rabieta es un sí, porque entonces estoy dilapidando el tesoro de la palabra no y el tesoro de la palabra sí. La siguiente palabra es yo. Hablábamos de que son únicos, lo son, deben saber. Hablábamos de nuestros puntos fuertes. ¿Cuáles son los de ellos? ¿Sois capaces? ¿Seríais capaces ahora si nos estuviéramos viendo y yo os concediera 3 minutos o 4? ¿Seríais capaces de decirme 5 puntos fuertes de cada uno de vuestros hijos e hijas? ¿O al menos 5 puntos fuertes del que más os preocupa? Hay que saberlo. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Los sabéis? ¿Os costaría mucho sacarlos? Pues entonces hay que pensarlos. Y lo siguiente es, ¿se los habéis dicho? Ellos deben saber cuáles son sus puntos fuertes. Nuestra obligación como padres no es solamente transmitirles un sistema ético, un sistema de valores, sino levantarles la moral, que se sientan capaces de hacer cosas, que se sientan únicos, que se sientan personales, que no tengan necesidad, conforme vayan llegando a la adolescencia, de transformarse como personas líquidas en el sentido de la sociedad líquida de la que habla el filósofo Bauman, de transformarse en el recipiente que los contiene y transformarse en transgresor porque el amigo es transgresor, o en fumador porque el amigo es fumador o la amiga. Deben ser protagonistas, son personas únicas, deben ser protagonistas, debemos escucharles, tienen opinión formada, debe contar esa opinión, no son menores. Menor es un término jurídico que implica que determinado ciudadano puede hacer algo o unas cosas u otras según acuerdo a las leyes vigentes. Pero en casa, nuestros hijos no son menores en nada, son personas únicas que están en un periodo determinado de la vida, que puede ser que es la infancia, que es la preadolescencia o es la adolescencia. Igual que vosotros estáis en un periodo determinado de la vida, que es la madurez, y yo estoy en otro periodo determinado de la vida en el que se entra cuando uno se jubila, y es en el que me encuentro. Pero nunca dejamos de ser personas únicas y completas. No nos falta nada, ni nos faltaba en ningún momento de la vida. Intimidad. ¿Saben nuestros hijos distinguir entre intimidad y privacidad? La privacidad es algo que poseo y que comparto si quiero. La intimidad es algo propio, personal, que forma parte de mi corazón, de mi puerta cerrada y que no comparto. Todos los que tengáis hijos que manejen móviles, que manejen redes sociales, deben comprender perfectamente esta diferencia entre intimidad y privacidad. Lo privado lo comparto si quiero, lo íntimo no lo comparto jamás con nadie. ¿Contigo tampoco, mamá? Pues tal vez conmigo tampoco, hijo. Y haya que aprender a verlos crecer. El castigo, te castigo. Un castigo nunca es un medio. Un castigo es un fin, tiene la finalidad de modificar una conducta. Si estoy castigando siempre por lo mismo, lo hago mal. Un castigo debe de estar pensado, no puede ser apocalíptico, no puede ser algo que luego me remuerda la conciencia y yo tenga que levantar. No le voy a dejar sin tablet y sin cenar y sin salir y sin... No. Y además ellos saben que no.
Al castigo le ocurre como al no y como al sí. Es un tesoro, así que la palabra te castigo tiene que estar motivada. Ellos tienen que entender por qué, necesitan espacio para reflexionar y necesitan también una puerta abierta para levantar ese castigo cuando ya hayan reflexionado. Así que tenemos que ser también másters en esto. Y por último, os hablaba del sí, es el confío. La palabra confío, confío en ti, que tiene que contener una verdad. Debemos confiar de verdad en los hijos. Cuando decimos confío en ti, ellos tienen que saber que estamos diciendo la verdad. Es el secreto de la responsabilidad y de la autoestima. Es el secreto de su propio sí y de su propio no, cuando ellos tengan que decirlos. Así que creo, sinceramente, estoy convencida de que confiar en un hijo levanta en ellos un unido al amor que nos tienen, que nos lo tienen incondicional, enorme, y tampoco pensamos muchas veces en esto, en el amor que nos tienen. Esta palabra confío levanta en nuestros hijos la moral de la que hablábamos antes. Se sienten capaces y se sienten también apelados a no defraudar la confianza en nosotros. Y desde luego, todos para todos, juntos, juntos es la palabra que define a la familia. Tenemos que comunicar esta unión de familia. ¿Por qué es tan importante la familia? ¿Qué es? ¿Qué es esta especie de situación, de estado mágico? Pues es la unidad básica del amor. Es la unidad básica en la cual un ser humano se tiene que sentir aceptado tal como es, querido tal como es, cómodo, con las zapatillas puestas. Y esta es una tarea también, maravillosa tarea de los padres y madres, comunicar la unión de la familia, comunicar que estamos bien juntos, que no somos como los mosqueteros de Alejandro Dumas, que en nuestro núcleo, en nuestro pequeño núcleo esté conformado de la forma en la que esté conformado, porque la familia no tiene un estándar ni un patrón tipo, de la forma en la que esté conformado, en este núcleo en el que estamos nosotros. Aquí no hay todos para uno, aquí hay todos para todos. Y en eso estamos. Esto lo entienden nuestros hijos, ellos quieren participar. Vamos a dejarles comunicarnos la unión. Vamos a dejarles decirnos que se sienten unidos a nosotros porque les gusta. Y por supuesto, comunicar el amor, comunicar el amor. Estamos en un hábitat privilegiado, el hábitat de la relación de amor más larga, más profunda, más apeladora de la vida. Nosotros les queremos, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos y la hacemos, pero ¿cuántas veces se nos olvida decírselo? Decírselo con palabras, decírselo con la mirada. Ojo con la mirada. ¿Cuántas veces miramos al hijo o a la hija con esa mirada fría, harta, saturada, que hubiéramos debido dirigirle al jefe o a la jefa en el trabajo? Y sin embargo la hemos guardado para estar en casa. Y es una mirada que no se corresponde con nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces no se corresponden con nuestros sentimientos estas constantes preguntas sobre deseos, sobre actos? ¿Alguno de nosotros no quiere saber lo que su hijo siente? Todos queremos saberlo. Bueno, pues hay que preguntarlo, hay que ir a por ello, hay que comunicar el amor. No os canséis. Y sobre todo, permitirles a ellos también comunicar el amor. Nos quieren de una manera absolutamente incondicional. Incondicional. Jamás se deja de querer a los padres. Y esto todos no tenemos más que mirar atrás. Y aquel de nosotros que haya sufrido más en la infancia no ha dejado de querer a sus padres. Igual no los ha dejado de querer. Es que no se deja de querer a los padres. El amor que ellos nos tienen a nosotros es incondicional. Muy pocas veces pensamos qué paciencia tienen, cuánto nos perdonan, cuánto borrón y cuenta nueva hace un niño o hace una niña con nuestra vida. Así que vamos a permitirles a ellos también comunicar el amor, porque para nosotros la relación es profundamente sanadora. Cuando hay comunicación, cuando hacemos cosas juntos, cuando en algún momento del día nos reímos juntos, ahí habita la felicidad, que es, digamos, está fabricada
de dos materiales maravillosos que son la confianza y la serenidad. Si en nuestra familia somos capaces de establecer una comunicación serena, la mayor parte de las veces serena, porque somos humanos y no tenemos que sentirnos superhéroes jamás, la mayor parte de las veces serena. Y si no ha sido serena, hemos sabido reconducirla, o hemos sabido pedir perdón, o hemos sabido explicar que hemos tenido un mal día y por qué he tenido un mal día. A nuestros hijos les gustará saberlo. Si somos capaces de esta serenidad y de establecer una relación de confianza en la que ellos hablen de sus cosas y nosotros seamos capaces de escucharles con respeto a las personas que ellos son, sin juzgar nada más que sus acciones y jamás a la persona a la cual queremos y vamos a querer siempre. Si somos capaces de establecer esta serenidad y esta confianza, entonces vamos a establecer una comunicación feliz. Y esta felicidad es posible a pesar de que haya tormentas. La comunicación en familia consiste en animarse y en apoyarse, un día y otro. Es eso nada más. Me gustaría, de todas maneras, con un vídeo que tal vez nos deje un mal sabor de boca después de esto que acabo de decir, retomar el punto aquel en el que os hablaba de nuestra relación con las redes sociales, porque cuando lo vi me impactó y me gustaría compartirlo con vosotros porque creo que es una amenaza para la comunicación en familia y que nosotros debemos revisar muy, muy, muy seriamente. Ya os he contado antes algo privado, no íntimo, pero sí privado, que es mi dolor por todas las veces que atendí el teléfono móvil en vez de la cara de mi hijo que estaba tomando su sopa. Y me gustaría ponéroslo sencillamente para acompañaros en esta reflexión que me parece importante hacer. Y después hacemos, si queréis, nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a ver el vídeo. ¿Guille? ¿Guille? Guillermo, hijo. ¿Guille? Guille. Guille. Guillermo. Guillermo. Guille. ¿Habéis visto a Guille? ¿Has visto a Guille? Guille. Guille está en la universidad. Lo quitamos ya. No quisiera haberos dejado mal cuerpo, pero esta reflexión hay que hacerla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante y hiperpotente este último vídeo. Yo me he quedado así como que no sé, no tengo palabras, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Que sepáis que han abierto el modo preguntas y respuestas, que si queréis hacer preguntas podéis ponerlo allí. Y la verdad es que muy interesante, Carmen, como siempre, muchas gracias. Me alegro. Sí, había un comentario que me ha parecido que muchos padres y madres de adolescentes pues lo piensan, ¿no? Y es que sus hijos de 14 años, ¿no? O 15 años son un misterio. Yo creo que eso es una reflexión que es verdad, que
bueno, hay que desentrañar ese misterio, ¿no? Y yo creo que las claves que nos has dado es precisamente eso, cómo hacerlo, ¿no? Eso espero, porque sí son un misterio, desde el momento en que son una persona absolutamente distinta de nosotros. Así que sí, efectivamente. Nos dicen que si puedes recomendar algún libro sobre comunicación asertiva para padres. Pues la verdad es que hubiera debido prepararlo antes, pero me comprometo, si quieres, a buscar y hacéroslo llegar para que se pueda. Tiene que haber muchos. Lo que ocurre es que hace falta buscar una actualización, algo que os pueda servir muy, muy, muy pegado a la realidad que estáis viviendo. Así que, Eulalia, me comprometo a buscar y a recomendarlo. Sí, perfecto. Sí, yo creo que hay un mensaje muy potente que tienes tú que a veces nos cuesta verbalizarlo, ¿no? Que tiene que ver con el amor, ¿no? Y yo creo que eso es como una de las claves, ¿no? O sea, cómo en la familia transmites, te paras un momento para decir, bueno, ¿esto en qué consiste, no? O sea, realmente esto consiste en querer, en amar a mis hijos, que no siempre lo podré hacer de la misma manera, evidentemente, ¿no? Porque hay veces que les estrangularías, ¿no? Pero en ese estrangularles también hay un acto de amor, ¿no? Estoy hablando, por favor, ¿eh? Porque el acto de amor está en que no les estrangulas. Efectivamente. Pero es verdad que eso es algo como que nos cuesta, ¿no? El tema de expresar el amor. Es como si nos costara y, sin embargo, si no llenas la comunicación en familia, si no la llenas de amor, estás perdiendo no sé, es como un recipiente maravilloso y llenarlo de agua sucia, pues no. O sea, realmente, sobre todo la reflexión del amor que ellos nos tienen. Yo creo que a veces mucha parte de nuestra soledad de individuos adultos o de nuestra se paliaría o se suavizaría si fuésemos capaces de saber que cuando hemos tenido hijos contamos con seres humanos que nos quieren de una manera incondicional, incluso el adolescente que se ha puesto la capucha de la sudadera y que no te quiere ni ver. No, le darías el mayor disgusto del mundo si tú desaparecieras de la Tierra. O sea, sería para él un trauma vital. Entonces, es importante, a mí me parece muy importante, sí. Sí, es muy potente. Mira, una pregunta de Raquel, dice, has mencionado que debemos hacernos un máster en castigos. ¿Nos podrías dar algunas pautas de cómo manejarlos de forma positiva? Muchas gracias. Pues mira, Raquel, el castigo es evidente, no podemos decir que no vamos jamás a castigar a los hijos, pero el castigo tiene que estar empleado con inteligencia. En primer lugar, tienes que estar tú fría. Hay una frase, quiero decir calmada, serena. Hay una frase que me hace mucha gracia que dice, cuando te sientas muy feliz, no hagas promesas y cuando te sientas muy triste, no tomes decisiones. Bueno, pues cuando te sientas muy enfadada, cálmate primero, cálmate antes, porque un castigo no es nada más que la posibilidad de que tu hijo o tu hija cambien de actitud. Transformar una actitud. El primer objetivo de un castigo debe ser que lo ha motivado no se vuelva a repetir. Si tú estás castigando siempre por lo mismo y es como un déjà vu de estos que dicen franceses y todos los días a las 5 de la tarde tenéis la misma discusión por el mismo castigo que consiste, entonces hay algo que no estamos haciendo bien. El castigo tiene que conocer a la persona a la que se lo aplicas. No puede ser indiscriminado, no puede ser para todos los hijos el mismo. Tiene que tener una relación con la causa que lo motiva. No puedes castigar no puedes aplicar cualquier castigo a cualquier cosa. No puedes aplicar un castigo que esté relacionado con derechos de tu hijo. Por ejemplo, y esto realmente, cuando era más joven y hablaba de esto con los padres de mis alumnos, les hablaba con menos determinación, pero ahora he perdido un poco como os diría, de ser políticamente correcta, y lo voy a decir a lo bestia. Jamás puedes castigar con algo relacionado con comer, por ejemplo. O sea, es que estás poniendo las bases de un posible trastorno alimentario dentro de 2 años o 3. La comida no es un premio ni un castigo. Una actividad física no es un premio ni un castigo. Estos son derechos de tus hijos y los tienen
porque tienen derecho y porque tú se los proporcionas. Los derechos los otorga siempre alguien, ¿no? Y tienes el deber, además, de proporcionarles a tus hijos el cuidado, el alimento, todas estas cosas. Así que este núcleo de los derechos de tus hijos no puede estar afectado por los castigos. Tiene que ser un castigo que se pueda reflexionar y, sobre todo, que se pueda perdonar. O sea, deja siempre una puerta abierta. Deja siempre una puerta abierta. De tal manera que haya una condición. Ahora bien, si tú me demuestras que has estado, que tú te has dado cuenta de esto, si tú me aseguras, porque yo voy a confiar en que me estás diciendo la verdad, yo voy a confiar en que es la última vez, yo voy a confiar. Tiene mucho de diplomacia el castigo, tiene mucho de paciencia y tiene muy poco de arrebato. Por eso os decía lo de másters del castigo, porque es difícil. Yo recomiendo verse desde fuera, cuando estás regañando. Lo hice una vez y lo he contado en público y no sé si será oportuno volverlo a contar aquí, pero bueno, os lo voy a contar muy, muy rápidamente. Mis hijos eran pequeños, la habitación estaba muy desordenada y yo estaba muy enfadada por el desorden, que suele ser causa de muchos disgustos caseros, y de repente me vi desde fuera, hice el mismo ejercicio que recomendaban los padres, y yo desde fuera estaba ridícula, porque llevaba el pelo todo cogido aquí arriba con una pinza, y iba muy mal vestida, llevaba la bata abrochada floja, así, coja, perdón, y llevaba en la mano una espumadera, pero yo no cocino en bata, ¿por qué llevaba yo en la mano una espumadera? Entonces me vi desde fuera, comprendí que aquello no era un castigo, aquello era un número cómico y que ellos hacían bastante en estar aguantando serios, me imagino que muertos de risa por dentro, el momento en el que a mamá ya se le pasara la neura. Por eso, no sé si te ayudo, Raquel, pero sí, porque además esto es una cosa muy personal, porque tienes que conocer tú a tu hijo o a tu hija y, sobre todo, el castigo tiene que ser algo que ellos puedan reformar, que ellos puedan rehabilitar y que ellos puedan transformar. La conducta se tiene que transformar. Perfecto. Pues Nuria nos dice, destaco el hecho de revisar el número de órdenes e instrucciones que damos al día. ¿Alguna recomendación para hacerles más partícipes de las tareas en casa para no estar repitiendo continuamente y que lo sientan como parte de todos sin que sea una obligación? Esta también es un clásico difícil, Nuria, efectivamente. Sí, es un clásico. Es un clásico porque las tareas en casa son importantes. Es decir, si tuviésemos que despojarnos de todo, de todos los límites y de todas las instrucciones, tendríamos que dejar vigentes las dos más importantes. La primera es el horario de nuestros hijos, que es algo que, y de esto la FAD sabe mucho, que es algo que educa en hábitos y educa en dormir de noche y vivir de día y educa en tener horas de comida y tener horas de descanso y es profundamente educativo tener horarios e incluso el día de mañana educa a levantarse como nosotros con el despertador y a irte y a tener un horario y a trabajar y a cumplirlo. Es decir, que es una inversión de futuro siempre. Y lo segundo sería la cooperación en casa. O sea, que esto es importante, que nuestros hijos se sientan partícipes de la familia. Pero, fíjate, deben sentirse partícipes en todo. Es decir, deben de entender que tienen algo que aportar a la familia, al orden de la casa y que la casa es de todos. Pero no puede ser lo único en lo que le pidamos colaboración, ni que le pidamos aporte. Tendremos que pedirles también una opinión sobre algo que sucede, una opinión sobre una decisión que vamos a tomar. Es decir, si queremos que ellos sean partícipes de la familia, tenemos que hacerles partícipes en todo. Porque muchas veces decimos, es que no colabora, pero es que yo no le dejo aportar. Es que cada vez que me va a decir algo, le digo, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué sabrás tú? Claro que sabe, tiene una opinión formada, la suya, su visión del mundo, que es una visión bastante más compleja y bastante más valiosa de la que los adultos siempre pensamos, que tendemos a confundir a los niños y a los adolescentes con muñecos, que es como los veíamos cuando estaban en la cuna. Total, que lo que quiero decirte es que déjale participar en todo y él verá como una causa natural, que igual que tú le escuchas y que le has escuchado y ¿qué hacemos con el abuelo? ¿Tú qué opinas? Es decir, cosas que nos preocupen
o tengo este problema en el trabajo, y desde luego la inteligencia y el sentido común nos dirá, como adultos, porque nunca dejamos de ser los adultos, y esto hay que tenerlo muy claro, nos dirá hasta qué punto vamos a poder contar cosas nuestras, pero cuenta una cosa tuya. ¿Sabe tu hijo, por ejemplo, que hay en el trabajo alguien que a ti te hace la vida imposible? Porque esto le puede ayudar a él a entender por qué un amigo o a detectar que le están haciendo a él un acoso. Pero pídele consejo, ¿qué harías tú? Entonces tu hijo ha participado en la vida de la familia y inmediatamente después le dices, sigue participando, por favor, anda, ayúdame con esto o encárgate de esto, o esto es tu tarea. Sigue participando, participa en todo, en lo que es manual, y en lo que es afectivo y en lo que es intelectual. Y yo creo que así al menos es más coherente el pedirles colaboración. Y luego, claro, evidentemente, ten mucha paciencia y también elabora una escala de valores para la colaboración. Yo recuerdo con mis hijos que tuve que elegir, no quiero desvelar entre qué tuve que elegir, pero porque ellos pueden ver esta conferencia y decirme que soy una bocazas, pero tuve que elegir entre dos ayudas familiares porque las dos era imposible, entonces escogí la que me parecía más oportuna. Muy bien, pues Raquel te dice que muchas gracias, Carmen, por la aportación del castigo, claro que me has ayudado. O sea que... Gracias, me alegro mucho. Y Patricia nos pregunta, ¿por qué un niño que tiene 12 años se empieza a desconectar de todo de lo que dices? ¿Cómo hacer para que vuelva a reconectar con las cosas importantes que les intentas hacer reflexionar? Aumentando muchísimo el nivel de comunicación cara a cara, aumentándolo mucho. Ahí hay que hacer digamos que una evaluación, como el que hace en una empresa no sé, es que claro, no me va a salir, pero como quien hace un balance, y debemos hacer una recapitulación de nuestros propios modos de comunicación con él, porque es posible que empiece a desconectar un adolescente cuando estamos sermoneando mucho, cuando estamos hablando mucho nosotros, cuando ya sabe lo que vamos a hacer, cuando ya anticipa que vamos a preguntar qué has hecho en el cole nada más llegar e inmediatamente su respuesta va a derivar en un enfado, porque esto es frecuente, Hay veces que estamos preguntando qué has hecho solo para luego terminar derivando en que no has hecho lo que hubiera hecho yo, que todo lo hago bien. O sea, que realmente esto, a lo mejor vosotros vais a tener que hacer un balance, pero también vais a tener que buscar, es muy joven, está empezando la adolescencia, vais a tener que buscar un momento familiar de comunicar, pero de comunicar, que va a ser el momento de comunicación más importante del día, pero el contenido de esa comunicación sea irrelevante. O sea, no he querido decir irrelevante, he querido decir leve, frívolo. Pregúntale por su cantante favorito y que te ponga la canción y que te explique la letra y que te diga por qué y intenta conectar con lo que está empezando a gustarle. Intenta, de alguna manera, sin dejar de ser tú adulta, porque nuestros hijos necesitan padres adultos y la adolescencia más. No pueden competir con padres adolescentes porque esto ya roza la crueldad. Intenta, de alguna manera, que él te cuente a ti, no solo que él te escuche a ti, sino escucharlo tú también. Pregúntale, sorpréndele preguntándole algo que lo deje con la boca abierta, pero que sea de la actualidad o que sea filosófico, que sea... Ponle este vídeo que está en internet, este vídeo que acabamos de ver nosotros y dile, oye, ¿tú crees que yo sería como esta madre? Y a ver qué te dice. Introdúcelo en este tipo de cosas. Yo creo que ellos empiezan a desconectar cuando no se encuentran tratados como adultos. Ya sabes que un adolescente vive en esa ambivalencia entre querer ser protegido como un niño y tratado como un adulto. Y desean las dos cosas. Y necesitan las dos cosas. Pues entonces... no necesitan estar protegidos como niños, eso no he querido decir que lo necesiten. Necesitan estar protegidos como hijos, pero no sobreprotegidos. Deben ser tratados como adultos en el sentido de dejarles tomar sus decisiones y de dejarles vivir y dejarles equivocarse. Pero ¿cómo lo puedes recuperar? Pregúntale cosas raras.
saca en casa un tema de debate que lo desconcierte. A ver, y escúchalo con mucha atención, con mucha atención. Perfecto. Sí, Patricia te dice, tienes toda la razón, nos volvemos un poco robots y deberíamos ser más creativos y tolerantes, ¿no? Es así. Está. Me alegro de ayudarte. Vale, y Conchi me dice, mi hijo de 14 años, este es un tema también, Conchi, mi hijo de 14 años le perdona todo al padre, incluso le justifica, en cambio a mí siempre me está atacando, incluso me falta el respeto. ¿Cómo modifico mi comunicación con él para que cambie su actitud conmigo? Duro. Conchi, seguramente te tiene a ti más segura, tiene más seguro tu amor y se arriesga más a ponerlo en juego. Asegúraselo. Míralo esto como una temporada, porque tienes que sentirte muy segura del amor de ese niño que es capaz de incluso de jugárselo. O sea, sabe perfectamente que no le vas a dejar de querer, sabe perfectamente que te tiene, que cuenta contigo. Así que no compitas con el padre y empieza de alguna manera a armonizar con él, con tu hijo, la relación. Recondúcelo de manera que pregúntale algo tuyo, pídele un consejo, de tal manera que él se sienta importante para ti también. O sea, no solo, él ya sabe que tú eres muy importante para él, pero ¿hasta qué punto sabe él lo importante que es para ti? A lo mejor merece la pena una charla tranquila, pero de temas ajenos a vosotros, ajenos a lo educativo, ajenos a lo escolar, pero que él que te termine diciendo, mamá, yo haría esto. Pues yo si fuera tú, haría esto, porque así, de alguna manera, lo invitas a verte a ti también como una persona, no solamente como una madre, y me vas a decir, pero qué barbaridad estás diciendo. Quiero decir, como una persona vulnerable, como una persona frágil, no como la superheroína, que no solamente que nosotras las mamás nos encanta vender el personaje, sino que los niños tienden a ver, claro. Aunque tu hijo ya ha atravesado ese momento en el que mamá ya no es guapa, que esto es ese momento en el que dejamos de ser la chica más guapa del mundo para la vida de nuestros hijos, que es ese momento que seguramente estás viviendo tú. Pero bueno, incorpóralo tú también, que él vea también. Pero incluso, fíjate, Conchi, me voy a atrever a decirte, aunque es muy difícil, de verdad, responderte así, pero me voy a atrever a decirte que seas capaz de decirle a él que algunas veces te duele como ser humano, a ti. Me gustaría que me hicieses algún guiño de cariño, porque a mí me duele esto como ser humano, ¿sabes? Hay veces que me hace daño por dentro, a ver qué te dice él. Yo creo que ser absolutamente sinceros, estar abiertos, de corazón abierto delante de los hijos, es saludable. Y se va a sorprender. Perfecto. Esto también viene a colación, ¿no? Porque también nos podrías dar alguna idea, nos dice Rocío, ¿nos podrías dar alguna idea para mejorar también la comunicación en la pareja? Para mejorar la comunicación en la pareja yo creo que necesita, fíjate, a ver si voy a ser capaz de decirlo, porque esto sale de mi ámbito. Y voy a hablar exclusivamente como mujer, ¿vale? Necesita una especie como de visión en perspectiva. Porque una pareja que dura en el tiempo, tiene fases, atraviesa por momentos. Y se puede reenamorar a lo largo de la vida en un montón de ocasiones. Y me vas a decir, ¿estás hablando por experiencia, Carmen? Y yo voy a mirar a un lado y a otro y voy a contestar. Sí. Entonces, la comunicación en pareja vale lo mismo que hemos dicho para la comunicación con los hijos. Comunica el amor, comunica la felicidad cuando estéis juntos, que se nos olvida. De tal manera que no solamente encontremos el punto en el que estamos en desacuerdo, sino también el punto en el que decir, madre mía, qué bien, ¿no? Qué bien ahora, ¿no? Qué gusto, ¿no? Esto se nos olvida, igual que se nos olvida con los hijos, se nos olvida con la pareja. Y también merece la pena, de alguna manera, darse tiempo. Cuando hay un periodo más frío, cuando hay un periodo de más trabajo, cuando hay un periodo de menos comunicación, a lo mejor merece la pena apostar por
ponerse una meta y decir, dentro de 2 fines de semana vamos a intentar recuperarlo, vamos a intentar... porque yo creo que al final valen las mismas claves, Con una pareja, tú te debes sentir también en zapatillas, como decíamos antes hablando de los hijos, ¿no? De la familia. También es la familia, también es una unidad básica del cariño, del amor. Y merece la pena si la persona con la que tú estás merece la pena, porque si no, evidentemente no estamos diciendo nada, si la persona te daña, entonces ahí no hay comunicación, no hay nada que salvar. Pero si la persona merece la pena, si hay una relación que a ti te compensa en la vida y que te acompaña en la vida, pues a lo mejor merece la pena tomar estas mismas claves, las claves de compartir lo bueno, de hablar de lo bueno, de preguntar por los sentimientos, buscar un momento para hacer una dieta digital, ambos. Esto valdría lo mismo, fíjate. Ay, no sé, es difícil. Es difícil, sí. Sí, pero sí. Bien, Noelia Alonso, en este caso, dice, hay niños a los que les cuesta expresar sus sentimientos por su forma de ser y cuando tienen problemas no es fácil saber lo que les pasa. ¿Alguna recomendación para estos casos? Mirar. El hijo o la hija introvertidos que existen y que merecen respeto porque es una forma de ser, no es deliberado. La persona introvertida no lo hace para poseer una información y que tú no la tengas, lo hace porque forma parte de su personalidad. Este rasgo, pues, pero evidentemente ellos comunican también, las personas introvertidas comunican con la mirada, comunican con la actitud, comunican con si come o deja de comer, duerme o deja de dormir, es decir, comunican con muchas cosas. Y si de alguna manera nosotros detectamos en un hijo o una hija introvertidos una señal de alarma, entonces hay que tratarlo como si fuera extrovertido. O sea, hay que ir a hablar y hay que decirle, aquí estoy, te escucho, me gustaría acompañarte, me gustaría saber si te puedo ayudar en algo y aquí estoy, te quiero y soy mamá, soy papá, aquí me tienes, me vas a tener siempre, puedes confiar en mí. Evidentemente hay que ganarse también el ser merecedor de la confianza de los hijos. Por ejemplo, de los secretillos que nos cuentan. Mucho cuidado con contar enseguida a través de las redes sociales. Mucho cuidado con colgar enseguida la foto. Vamos a pedirles permiso a ellos. A veces se nos olvida que estamos compartiendo con el universo cosas que a lo mejor nuestro hijo o nuestra hija consideraban parte de su privacidad. Ya sé que de la intimidad no vamos a compartir nada, pero parte de su privacidad y a lo mejor no les apetecía ver que en la red social de mamá está su foto de su tarta de cumpleaños, ¿no? O sea, que todas estas cosas yo creo que merece la pena también ganarse esa confianza. Cuando un hijo cuenta un secreto, por ejemplo, pues lo cuenta como si lo contase un adulto, ¿sabes? Hay que mantenerlo con el mismo respeto a la persona. Los introvertidos son como automóviles de Fórmula 1 y hay que aprender a conducirlos, pero dan claves. Perfecto. Y ahora tenemos a Patricia que nos dice si queda un poco de tiempo, sí, tenemos tiempo. ¿Qué hacer con un niño que se encuentra sin amigos en el colegio en primero de la ESO por cambios de clases y siente que no encaja con algunos compañeros? ¿Cómo les podemos ayudar? Siente que no encaja con algunos compañeros, ¿cómo les podríamos ayudar? No encajar con algunos compañeros es absolutamente normal y eso debes desdramatizar. Pero si esos algunos compañeros son personas que a él le importan y está sufriendo de alguna manera, lo más importante es averiguar por qué no encaja y ayudarlo a él también, preguntarle a él, posiblemente él lo sabe. Estoy entendiendo que es un chico, ¿no? Es un niño, sí, un niño que está en primero de la ESO. Sí, sí, primero de la ESO es un curso, un año muy difícil, una eclosión de cambios, de grandes, y hay que ver por qué le está ocurriendo eso. Él tiene, por ejemplo, intereses distintos o tiene, o sencillamente
no tiene móvil, por ejemplo, y los compañeros sí. En ese caso, desdramatización total, porque cuanto más tiempo alargues esta herramienta de comunicación a la vida de... Bueno, esto ya lo digo para todos. Cuanto más tiempo alarguéis la llegada de esta herramienta de comunicación a la vida de vuestros hijos, mejor. Todo lo que podáis. O sea, llega en el momento en el que el teléfono móvil irrumpa en vuestras vidas, a través de vuestros hijos, añoraréis estas discusiones familiares en las cuales él o ella lloraban y decían que eran distintos, que eran diferentes y que se sentían incomprendidos, porque de repente os vais a encontrar toreando, manejando una cantidad de, un universo entero de riesgos y de problemas. Así que no tiene móvil. Esto no era... No hay que tener... Carmen, que dice que no tiene móvil, que lo que no tiene son los mismos intereses, que no tiene los mismos intereses. No tiene los mismos intereses. Es posible, en ese caso, fíjate, si es un tema de intereses, en ese caso hay que ayudarlo a comprenderse a sí mismo y a valorar sus propios intereses. Porque sí hay personas con sus propios intereses. Y si no son estos amigos concretos, ya las encontrará. Que tenga paciencia, que busque entre sus compañeros, porque seguro que hay ahí en ese catálogo de alumnos de la clase alguien que está ahí callado y que puede compartir con él esos intereses, ¿eh? Porque esto le suele suceder, por ejemplo, pues a los niños muy inteligentes o a los niños que leen mucho y que tienen un hábito de lectura y entonces de repente han entrado y conocen a Tintín y tienen unas vivencias relacionadas con la cultura, a lo mejor, que no tienen otros niños que tienen, pues a lo mejor, un espectro menos amplio de culturas o de posibilidades. Así que, fíjate, si es un tema de que no comparte intereses, yo le quitaría hierro. Le diría que va a encontrar muchos amigos con los intereses de él, que tenga paciencia hasta encontrarlos y que, mientras tanto, no se abandone a sí mismo, no se amolde a los intereses del grupo, que mantenga él también su independencia, porque esa independencia también va a ser valiosa para sus compañeros. Que espere un poquito, que aguarde un poquito. Porque también el que tiene intereses distintos es una persona valiosa y también encuentra su hueco. Bien, yo creo que esta la has contestado, que creo que tu respuesta ha sido cuanto más tarde mejor, ¿no? Dice, ¿cuándo dejar el móvil a nuestros hijos, no? Por favor, aguantad todo lo que podáis. Pero de verdad, yo creo que no estamos en la faz. O sea, la entrada a la pornografía a los 12 años, la entrada, los problemas tremendos de las redes sociales, los problemas en las niñas, el impacto de la imagen, del culto a la imagen en vuestras hijas. Es el mundo en el que ellos están viviendo, no se lo vamos a poder negar, pero no tenemos por qué anticiparlo. Hay hasta edades legales para acceder a temas de estos, a las redes sociales, que nadie las cumple. TikTok a los 13 años, me parece que incluso... 14. La edad legal es 14 para redes sociales. 14 para redes sociales, 16 Facebook, es decir, bueno, pues esto está por algo, esto tiene un sentido, ¿no es? Y esto es algo una responsabilidad adulta, que no llegue a la vida de nuestros hijos antes de tiempo, actitudes, riesgos y una información indiscriminada. Me gusta muchas veces decir, ¿dejarías a tu hijo de 12 años solo en la Quinta o a tu hija solos en la Quinta Avenida de Nueva York para que regresaran a casa? Todo el mundo se echa las manos en la cabeza. Bueno, pues ¿por qué solos en Internet? ¿Por qué solos en Internet? No hay ningún motivo que pueda justificar que una niña o un niño de 12 o de 13 años puedan acceder a ese universo de información indiscriminada en el que no hay espacio, en el que no hay tiempo y en el que un interlocutor que te parece una chica de tu edad puede ser un adulto al otro extremo del mundo. El otro día nos decían un tema que a mí me pareció que era un truco, por decirlo de alguna manera, interesante, que decían, si vas a dejar una tablet a un menor, ¿no? Siempre en modo avión. Eso para empezar, siempre en modo avión, que solamente pueda ver lo que tú quieres que vea, ¿no? Totalmente. Y luego, jamás, decía, así de rotundo, utilizar YouTube, porque tú le dejas con un vídeo de YouTube, pero es que ese vídeo acaba y te aparece otra cosa y al final acabas viendo porno, vamos, porque no, es aleatorio, porque
Filtros. YouTube estaba como que no, que era algo que para los niños nunca jamás ponerles YouTube, ¿no? Lo digo Y los porque... filtros. Sí. Sí, perdona, Eulalia. No, que eso, que era eso, sí, Didi. Los filtros que los padres tenemos la obligación de poner y de controlar y de seguirlos a ellos también en redes y que ellos lo sepan y decirles te voy a seguir. Nosotros tenemos que tener una presencia. Existe un término que me sobrecoge, que seguramente Eulalia lo tiene más que trabajado y lo tiene más que trabajado la FAD, que es la orfandad digital. El niño o la niña o el adolescente que tiene padre y madre, pero que es huérfano ante toda la información que entra por las redes sociales. Nadie la controla, nadie la filtra, nadie le ayuda a discriminar, nadie lo protege. Esto no puede ser. Está claro. Bueno, y vamos con la última pregunta, si te parece. Bueno, Sí. más que una pregunta, han querido compartir Diana con nosotros su caso, ¿no? Y dice que su hija es muy tímida y que la solución que ha encontrado es tratarla con un psicólogo y que en el instituto la están ayudando mucho haciéndole seguimiento. Comparte con nosotros esta... Pues Diana, me parece muy bien el tema de consultar con profesionales. Me parece muy bien. Nosotros tenemos que pedir ayuda cuando haya que pedirla, precisamente porque son Fórmula 1, cada ser humano es un Fórmula 1 y tiene un modo de conducción distinto y no existe la mediocridad y no existe el término medio y no existe la psicología evolutiva en el sentido de que todos a los 12 años tienen que hacer lo mismo. Estas son clasificaciones artificiales que se hacen para estudiar algo tan complejo como el ser humano, pero luego el ser humano es de una extrema complejidad y cuando de repente hay algo que sobrepasa a nuestro hijo o a nuestra hija, existe el profesional que puede ayudarnos, que puede ayudarle a conducir el Fórmula 1. Así que me parece muy bien, los psicólogos dan pautas muy valiosas y cualquier problema que la preocupación os sobrepase, sí os animo a consultar con profesionales, porque son profesionales de la conducta humana, los psicólogos, no son doctores, son especialistas en la conducta humana y cómo potenciarla y cómo dar herramientas para sacar el mayor partido. Deciros que en la FAD tenemos un servicio de atención a familias, precisamente, a padres y madres que tienen dudas o que se encuentran sobrepasados por una situación. Es un teléfono que es el... Mira, lo están poniendo ahora, Cristina nos tiene perfectamente. O sea, aquí tenéis para hacer cualquier consulta, si tenéis cualquier tema que os preocupe y yo creo que hay que consultar con profesionales y para eso tenemos este teléfono que sirve de información y de orientación a familias para orientar en cualquier tema, ¿no? O sea, que bien. Así es que creo que acaba de escribir Diana, ¿no? Para decir, parece una tontería y no lo es, porque puede ser tan grave que deriva en otros problemas más grandes. Por supuesto. Tal como atentar contra su integridad física. Como madre joven que soy, con mi experiencia, les recomiendo. Les recomiendo estar muy pendientes. Y es verdad, o sea, hay que pedir ayuda y ser humildes, que no lo podemos solucionar todo. Y no subestimar lo que a nuestro hijo o a nuestra hija le resulta difícil de superar. O sea, cuando nuestro hijo o nuestra hija está enfrente a un obstáculo grande, que les parece grande, que les parece imposible de superar, nosotros no podemos subestimar eso. No son cosas de niños, son cosas de personas, que es como tenemos nosotros que en todo momento ver a nuestros hijos e hijas. Perfecto, pues Carmen, qué placer. Yo creo, bueno, todo han sido parabienes, que sepáis, que sepas, vamos, parabienes en los comentarios, han dado muchísimas gracias, que muy interesante, que muy didáctica, que muy pedagógica y todo. O sea que me alegro mucho. Que no leo todos los comentarios, pero que ahí están todos. Y te agradezco, espero verte pronto en otra ocasión. Y vamos a ser puntuales, son las 18:27, o sea que fenomenal, para que seamos puntuales en la hora del inicio y en la hora del final, que todo el mundo lo tenga. Agradecer a todas las personas que habéis estado con nosotros. Y, bueno, con nosotras especialmente, agradeceros mucho y que sepáis que
que tenemos más conferencias, que estaréis al tanto, os enviarán información. Esta conferencia está grabada por si la queréis compartir con padres y madres que penséis que les puede interesar. Todo el mundo dice que muchas gracias por la conferencia, las recomendaciones y todo para bienes, Carmen. O sea, que dejo que te despidas. Nada, muchas gracias. Solamente agradeceros a Eulalia y a todo el equipo de FADES la confianza en mí, y si os he podido resultar útil en algo a vosotros, pues muy feliz, la verdad, muy feliz. Y ahora ya a sumergirse en la comunicación con los hijos y a vivir, y a vivir. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo.